a nuestra clase de hoy, ¿sí? ¿Están viendo? Sí, profe, se ve. Sí, pero yo no veo tu pantalla, Jacqueline. Ah, sí, ya. Ahí está, perfecto. Claro, lo que pasa, profe, antes de empezar, es que cuando yo quiero activar mi micrófono, tengo que bajar mi presentación, minimizarla y así. Por eso. Entonces, ese es el inconveniente. Pero no te preocupes. Ahora me pongo en mute y voy a agregarle y ya está. Ok, ahí está. Súper. Bueno, esta clase es para, digamos, darle voz a nuestros PowerPoint. Pensamos con la profe Jacqueline hacerlo de esta manera para mejorar un chiquis nuestra unidad 2 y para colaborarles en su aprendizaje. Creemos que de esta manera va a ser más dinámico y les va a permitir aprovechar mejor los PowerPoint que un PowerPoint mudo, ¿verdad? Bueno, entonces, en paradigmas de la psicología clínica, los 3 grandes paradigmas que sustentan nuestra clínica, que hacen a la estructura de nuestra psicología clínica, son la perspectiva psicodinámica, el enfoque fenomenológico existencial y el modelo conductual. Ok, hoy vamos a centrarnos en las perspectivas psicodinámicas. La perspectiva psicodinámica que sigue una línea de pensamiento freudiano, que sigue la línea de pensamiento de Sigmund Freud, en donde vemos que los motivos inconscientes son el origen de las conductas. Las conductas neuróticas se explican por los motivos y los conflictos que residen en el inconsciente. Sigmund Freud, que no solamente, Jacqueline, que no solamente crea un modelo terapéutico, ¿verdad? Sino de intervención terapéutica, sino que es el creador de toda una teoría de la personalidad. Cómo se va estructurando y cómo se va formando la personalidad a partir del desarrollo de las etapas psicosexuales y el despliegue que hace desde la formación del id, del ego y del superego. Sigmund Freud, o el trabajo freudiano, que ejerce una gran influencia en todas las formas de psicoterapia y que contribuye grandemente a que la psicología se posicione en ese espectro científico porque pone al alcance del vulgo todos los conceptos. Todo el mundo comienza a hablar de psicoanálisis, todo el mundo habla de interpretación de los sueños, todos se escriben libros de interpretación de los sueños y entonces se cumple una de las premisas para que una materia pertenezca al espectro científico. La siguiente. Encontramos las raíces de este modelo de los trabajos de Charcot, de Breuer, Sigmund Freud que estudia y que trabaja con Breuer, con la paciente Ana O, que trabajan con la hipnosis. Se da la cura por conversión a través de la hipnosis. Un proceso a través del cual el sujeto entra en una especie de trance que le permite hablar libremente y hace que las defensas del super yo como que bajen los brazos. Pero luego Sigmund Freud sigue trabajando y se da cuenta con la paciente Elizabeth, a quien no podía hipnotizar, entonces se da cuenta que no es necesario que el paciente sea sometido a un proceso hipnótico. Y allí es cuando surge la asociación libre.
Si el paciente logra o se le permite al paciente simplemente expresarse libremente todo lo que le venga en mente en ese momento, esto igual sirve para la cura. La siguiente. Aquí vemos los conceptos importantes: transferencia, catarsis, resistencia, represión, que se conjugan, que se articulan durante el proceso terapéutico y que es lo que permiten avanzar hacia la cura, que es lo que permiten o que es lo que lleva al sujeto al insight. ¿Qué es lo que es el insight? El insight es la comprensión total de los determinantes inconscientes del comportamiento neurótico. Y esto se logra a través del proceso de traslaboración, que es un análisis cuidadoso y repetido de cómo operan los conflictos. El insight, o sea, comprender por qué me comporto de esta manera, se logra a través del proceso de traslaboración. Y esto lleva, a ver, en un proceso de psicoanálisis tradicional de 3 a 5 sesiones, más o menos de 3 a 5 años, 3 años como mínimo. O sea, toda la vida de la persona gira en torno a su psicoterapia psicoanalítica. Dicen y cuentan que en tiempo de Sigmund Freud era todo tan secreto que hasta tenía doble puerta el consultorio de Freud, y que esta cuestión de que te recuestes en el diván y que el terapeuta se coloca un poquitito por detrás, entonces es una cosa así como, porque dicen que, imagínense, 5 horas duraba también las sesiones, a veces de 2 a 5 horas, entonces a veces se daban como una dormidita, dice la gente, ¿verdad? Bien, entonces era muy largo el proceso psicoterapéutico. La siguiente. Bien, las técnicas utilizadas en la asociación libre, que deriva de la fuerza del inconsciente, el análisis de los sueños, de los contenidos manifiestos y latentes, pero más que nada los contenidos latentes, ¿verdad? El análisis de sueños, que no es que nosotros analizamos cualquier sueño, o sea, desde la perspectiva psicoanalítica, ¿verdad? Sino que se analiza aquellos sueños que son recurrentes. ¿Qué sé yo? A ver, pongamos algún ejemplo. Hoy sueño que estoy en una habitación y tengo urgencia de salir y no encuentro la salida. Miro y veo paredes, 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 no veo puertas, no veo ventanas y me siento atrapada. Ok. Después de 2 o 3 días sueño que voy por un túnel y a medida que avanzo en el túnel se va estrechando, se va estrechando, se va estrechando, se hace cada vez más pequeño y me siento atrapada. Pasa un tiempo y vuelvo a soñar que estoy saliendo por una ventanita y que la ventanita es pequeña, pequeña y que estoy atrapada. Entonces, estos son los sueños que tienen un significado importante, o sea, interpretar los significados resulta muy importante para el proceso psicoterapéutico, ¿verdad? Entonces se pregunta, ¿qué es estar? ¿Por qué te sentís con esa angustia en ese momento del sueño? Y qué sé yo, ¿verdad? Los contenidos latentes del sueño, lo que son importantes. La siguiente. Y también son importantes de interpretar las psicopatologías de la vida cotidiana, los lapsus lingües, las citas olvidadas, ¿verdad? Porque representan expresiones conscientes de un deseo inconsciente. No es que, como los accidentes de la vida cotidiana no existen, todo es por algún motivo, algo que está en el inconsciente pulsando, deseando salir del inconsciente. Esto es ¿cómo es? Esto es importante para el psicoanálisis. Esto es importante de interpretar porque va a permitir al paciente llegar al insight. La siguiente. La siguiente. A ver, me puse otra vez yo allí. Bueno, otro concepto muy importante es la resistencia. Porque hay renuencia a dejar las conductas que podrían haber sido funcionales, pero esto no quiere decir que sea sano.
y desarrollo una conducta neurótica, sigo con mi vida, digamos, normal, pero esto me molesta, me genera inconvenientes, no me permite avanzar. Entonces, por esto es que hay que comenzar a romper las resistencias. Esto es lo que se hace en un proceso terapéutico. Los mecanismos de protección frente a lo doloroso, esos son los mecanismos de defensa y esos son los que se despliegan en una resistencia para no enfrentar lo que duele, ¿verdad? Y esto se presenta de diferentes formas. Vamos a la siguiente. Otro concepto importante es la transferencia. Junto a la interpretación, son dos conceptos fundamentales en el psicoanálisis. La transferencia es cuando el paciente reacciona ante el terapeuta como si éste representara alguna figura de la infancia. Cualquier comentario, ataques a la psicoterapia, o también se puede dar una suerte de dependencia, ¿verdad? Porque esta transferencia no siempre es negativa, a veces es positiva, ¿verdad? Entonces, el terapeuta lo que tiene que hacer es interpretar ese comportamiento que está teniendo el paciente hacia su figura, digamos, ¿verdad? Entonces, esto va a permitir el proceso de traslaboración. La dependencia es también una forma de resistencia, ¿verdad? Se ve, es una transferencia, digamos, como positiva porque no critico, no hago guerra al terapeuta, por decirlo de alguna manera, pero se genera una suerte de dependencia tal que el paciente está todo el tiempo pendiente, a veces, de su terapeuta, ¿verdad? Y qué sé yo, cuando lo ve como una figura paterna o una figura materna nutricia que había apapachado, que había contenido en la infancia y no quiero dejar no quiero cortar ese lazo simbiótico porque allí me sentía bien, pero nada, hay que crecer, madurar y entonces eso hay que cortar, ¿verdad? Y esto es lo que se hace en ese proceso psicoterapéutico. Y la interpretación es la piedra angular. Sin interpretación no hay psicoanálisis, así nomás de simple es, ¿verdad? El terapeuta, y es un punto fundamental que el terapeuta tiene que comprender sus propias estructuras de necesidades para poder comenzar a interpretar las del paciente, ¿verdad? Es el método principal para llegar al insight. Es para abrir al paciente a nuevas maneras de ver las cosas y así neutralizar los conflictos, llegando al centro de los conflictos, alcanzando el insight, es esto. Y se interpreta todo. Esa es la función principal del terapeuta psicoanalítico. Interpretar los comportamientos, las palabras, los lapsus, los sueños del paciente. Y estas interpretaciones, estas devoluciones que le va haciendo al paciente es lo que va a permitir que el paciente vaya comprendiendo su comportamiento, vaya comprendiendo esos determinantes que están en el inconsciente de su comportamiento de hoy, de ahora. Vamos a avanzar. Bien, les decía yo que el proceso psicoterapéutico freudiano era muy largo. Imagínense ustedes que si vamos a partir de la teoría freudiana de formación de la personalidad, el niño cuando nace es todo ello. Y de ese ello se va desprendiendo, digamos, y se va formando un yo. A medida que el niño crece, a medida que el niño se va poniendo en contacto con la realidad. El niño sigue creciendo y comienzan a surgir las normas dentro de su familia, dentro de su comunidad, y entonces se va separando una partecita para formarse el super yo. En ese proceso de formación del yo, del super yo, el niño va pasando por las etapas psicosexuales, la etapa anal, la etapa oral, la etapa fálica. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se produce algún evento que es muy fuerte, un evento traumático, deja una huella muy profunda, no se logra terminar adecuadamente la etapa y ya sobreviene otra etapa. Entonces queda como un espacio. Es como que vamos a hacer una comparación
quizás un poco grosera, pero para comprender mejor. Al construir una casa, lo primero que se hace son los cimientos, ¿no es cierto? Si el cimiento no está bien compactado, si el cimiento no está bien hecho, ¿qué pasa después? Encima de los cimientos se construyen las paredes. Pasa un tiempo y las paredes comienzan a rajarse, comienzan a formarse hendiduras en la pared. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner, se ponen las varillas de hierro, digamos, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y si el problema está en el cimiento, otra vez esto comienza a fallar. Entonces, lo único que hay que hacer es cavar y encontrar la falla en el cimiento. Esto es lo que se hace en el psicoanálisis. Hay que sumergirse necesariamente en el inconsciente, encontrar esas huellas que dejaron los eventos traumáticos en ese proceso de desarrollo psicosexual, tapar eso, cerrar eso, compactar eso, comprender, entender eso y después avanzar. Entonces, por eso era un proceso largo, era un proceso, pues imagínense, es echar la casa y llegar a los cimientos. Entonces, ¿qué pasó? Surgen los neofreudianos, ¿verdad? Que buscan, digamos, a ver, Sigmund Freud también centra todo en el desarrollo psicosexual, en el balance en la búsqueda de placer y el principio regido por la realidad y por el super yo, ¿verdad? En la búsqueda de ese equilibrio es que basa, digamos, su proceso de cura, en la búsqueda de ese equilibrio. Pero después vienen otros, como Adler, por ejemplo, que ya no centra todo en la búsqueda del placer sexual, por así decirlo, o en la liberación de la energía luminosa que está en el inconsciente. Adler habla de que el centro está en la búsqueda del poder, pero no es un poder político, no es un poder de riquezas, es un poder tipo de control, ¿verdad? Porque lo que pretende Adler es liberar al sujeto de un estilo de vida equivocado. El objetivo, dice, es liberar a los pacientes de la guía de la ficción. Es la falta, y esa guía de la ficción, ¿dónde está? Ese estilo de vida equivocado, una falta de interés social. Es lo que busca el sujeto con esa búsqueda de control y de poder es, digamos, como que compensar la inferioridad psicológica. Es como una lucha compensatoria por ese poder frente a un sentimiento de inferioridad psicológica. Y ya no es Adler que utiliza tanto el tema de la interpretación o de sumergirse en el inconsciente. Él utiliza métodos racionales, busca construir confianza y busca razonar con el paciente. Para que ustedes vean, jóvenes, que estas dos posturas, el psicoanálisis y el cognitivo-conductual, que está más, digamos, en una línea comportamental, no son tan inconmensurables, ¿verdad? Adler, un psicoanalista, ya comienza también a utilizar un método de razonar con el paciente. La siguiente. Jung centra más su trabajo en los sueños, en el análisis de los sueños, Carl Gustav Jung. Otto Rahn habla mucho del trauma del nacimiento como un punto central y de origen de las conductas neuróticas. Imagínense un bebecito que está bien protegido en la panza, que se alimenta por la mamá, regula la temperatura por la mamá, a través de la mamá, ¿verdad? Está allí contenido, siendo nutrido por la mamá, ¿verdad? Tiene que nacer y tiene que comenzar a hacer todo por sí solo, alimentarse por sí solo, regularse su temperatura, ¿verdad? Entonces, todo esto es un trauma muy grande y ese es un punto importante de partida, sostiene Otto Rahn. Y después están los analistas de yo. Lo que les estaba diciendo anteriormente, que me adelanté un poquitito. A ver, era como muy largo el proceso, entonces los analistas del yo vienen a darle mayor énfasis al yo.
no tanto al inconsciente. Enfatiza en el papel del yo, de sus funciones adaptativas. Anna Freud, Chris Erikson, Rappaport, ¿verdad? Y otros más. Se enfoca en los problemas vitales contemporáneos. Ya no buscan ese sumergirse en el inconsciente, sumergirse demasiado en el pasado, porque esto como que lleva demasiado tiempo, y buscan hacer como más dinámico y más corto el proceso, ¿verdad? Entonces se enfocan más en el yo, en el ahora del paciente. Karen Horney, Sullivan, que también dan mucho énfasis a las relaciones interpersonales como centro, digamos, de las conductas neuróticas, como centro u origen de las conductas neuróticas. La siguiente. Bueno, y a partir del trabajo de los analistas del yo es que surge la psicoterapia breve. La psicoterapia breve que viene siguiendo esa línea de pensamiento freudiano, ¿verdad? O sea, es parte del enfoque psicoanalítico, pero buscan acortar, hacerla más práctica, más pragmática. Ya no se habla de un concepto de cura. Los cambios ya no se van a dar en ese momento terapéutico necesariamente, sino que pueden ocurrir después, pueden ocurrir en la vida cotidiana del paciente. Ya no se habla de una falta de temporalidad, sino que ya se pone un tiempo de duración de la psicoterapia y la vida diaria es más importante que el proceso psicoterapéutico. En el modelo freudiano ortodoxo, todo gira en torno al proceso psicoterapéutico de la persona. Con este modelo ya de psicoterapia breve, que tiene sus orígenes, como les decía, ya en los analistas del yo, ya no es el proceso psicoterapéutico lo importantísimo, sino que ya encontramos, digamos, elementos en la vida cotidiana de la persona que son mucho más importantes. La vida del sujeto más importante. ¿Ok? Siguiente. Creo que hasta acá llegamos. A ver. ¿Hay otra más, Jacqueline? ¿O este es el último? No, este es el último. Justo quería preguntarles si tienen dudas, preguntas, para dejar de presentar este y ya irnos al siguiente tema. Profe. Sí, te escucho, Noelia. Cuando hablaste diste el ejemplo de la construcción de una casa, ¿hablaste sobre Adler o sería sobre el psicoanálisis? Súper, Noelia. No, ese es el psicoanálisis tradicional, donde centra el origen de las conductas neuróticas situados en el inconsciente, porque fueron dejando huellas en esa etapa de formación de la personalidad. Esas etapas psicosexuales fueron cortadas por eventos traumáticos y esos eventos traumáticos fueron tan fuertes que echaron a funcionar los mecanismos de defensa para que el sujeto pueda seguir con su vida. ¿Y qué hicieron los mecanismos de defensa? Mandaron estos recuerdos dolorosos, traumáticos al inconsciente y allí se quedó. Y después sigue con su vida el sujeto, otros eventos traumáticos y seguimos mandando al inconsciente. Pues llega un momento en que la pulsación del inconsciente es tan fuerte, que al sujeto seguir con su vida cotidiana ya le cuesta mucho y ahí aparecen y afloran con fuerza las conductas neuróticas. Entonces, hay que intervenir y que comenzar a buscar en donde, en el inconsciente, en los cimientos. Por eso que se habla de esto de echarle a llegar los cimientos y hacer lo que en albañilería se llama una sumuración, cerrar eso que molestaba, comprender eso que molestaba, sacarlo del inconsciente y poder vivir con esos recuerdos, comprendiendo, entendiendo, y volver a construir la casa. Es el modelo psicoanalítico freudiano, más tradicional. Adler ya no busca, de hecho ya no centra más en estas etapas psicosexuales, sino que en la búsqueda, digamos, de liberar al paciente de ese estilo de vida equivocada que el paciente tiene, tratando de compensar algún sentimiento de inferioridad que también se instaló en esas etapas, pero Adler ya no quiere volver a esas etapas, sino que lo que busca es que aquí, ahora, el sujeto razonar con el sujeto, que el sujeto entienda que él no era culpable de eso que pasó, qué sé yo, era razonar con él y liberarle de ese estilo de vida equivocado que él asumió
buscando compensar su sentimiento de inferioridad. No sé si se aclaró, Noelia. Sí, profe, muchísimas gracias. Oh. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, Vale. todo claro. Bueno, entonces me vuelvo a poner el mute y presento el siguiente tema. Sí, ahora entonces vamos a pasar hacia el otro modelo nuestro, perdón, en otro paradigma, que es el paradigma fenomenológico existencial. ¿Está? Dejamos el psicoanálisis y avanzamos. Le dejamos a Papa Freud y vamos a avanzar hacia Carl Rogers. El enfoque fenomenológico existencial, humanista existencial. Ok. En el fenomenológico tenemos al máximo representante, digamos así, a Carl Rogers, ¿verdad? Con su teoría del sí mismo y con su terapia centrada en el cliente. Carl Rogers dio forma a esta versión psicoterapéutica, una orientación psicológica no directiva y es conocida como terapia centrada en el cliente, TCC también, pero no es terapia cognitiva conductual, es terapia centrada en el cliente, en la persona. Maduró a partir de los encuentros terapéuticos con pacientes y de ciertos conceptos filosóficos acerca de la naturaleza humana. Se fundamenta en la teoría fenomenológica, ¿verdad? La fenomenología que dice que, o que estudia la relación del objeto con su medio ambiente, en este caso, del sujeto con su entorno, ¿verdad? Y trabajó, él era un docente universitario, trabajó con universitarios. Por eso es que hay una de las críticas, es que es como que un modelo que sirve para gente que está con un cierto nivel de formación, ¿verdad? Porque todo su trabajo se basó en estudiantes universitarios. La siguiente. El trabajo de Carl Rogers, a eso me refiero, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que dice la fenomenología? La fenomenología busca conocer el porqué de las conductas analizando el campo fenomenológico. En el campo fenomenológico están todas las experiencias que se va dando o que va viviendo el sujeto en un momento dado, ¿verdad? Y a partir de estas, de lo que permite el sí mismo fenomenológico, que actúa como un filtro de esas experiencias que se va dando en el campo fenomenológico del sujeto, ¿verdad? El sí mismo que desarrolla una tendencia natural a conservar o aumentar la autoestima del sujeto. Sí, la siguiente es Jacqueline. Y cómo se forma la autoestima o el autoconcepto de la persona de las interacciones que tenemos con el ambiente, ¿verdad? Las evaluaciones que hacen otros de nosotros, ¿verdad? Por esto que esta teoría del sí mismo es muy interesante. Esto quiero que pongan mucha atención porque les va a dar herramientas muy importantes a la hora de trabajar, sobre todo con niños. Ustedes saben, yo trabajo más con niños y todas las experiencias van marcando y van dejando sus marcas en los niños. Ya vimos desde el psicoanálisis. Vamos a ver ahora desde el humanismo. Todas las experiencias que vive el niño, después esa sumatoria de las experiencias hacen el desarrollo de una personalidad madura, fuerte, una personalidad íntegra o una personalidad débil, un sujeto neurótico, un sujeto incongruente, inconsistente con sí mismo, con una autoestima baja. Por eso es esta teoría del sí mismo, el trabajo de Carl Rogers nos permite eso, brindar orientaciones, hablarle a los padres de que a veces, a ver, sin darse cuenta, los papás venimos y decimos a nuestros hijos, ¿por qué bobo que sos? ¿Por qué tonto que sos? Todas esas expresiones de mamá y de papá, que son figuras importantes, que son ese bloque parental, los máximos depositarios de la confianza del niño, le están diciendo sos un tonto, sos un bobo, y eso va quedando dentro de ese campo fenomenológico del niño. Es parte de su experiencia y está afectando su autoestima. ¿Qué es lo que sucede? A ver, se da una experiencia. Y hay tres caminos, no más que tres caminos frente a esa experiencia.
simbolizar y organizar adecuadamente. Se incorpora a sí mismo la experiencia. Eso es sano. Se organiza y se incorpora adecuadamente cuando es consistente con el sí mismo. O se ignora, se niega o se distorsiona. ¿Cuándo? Cuando la experiencia es inconsistente con el sí mismo. Cuando ese sí mismo que tiene una fuerza natural, casi genética, dice Carl Rogers, un potencial para crecer, entonces se encuentra con experiencias que le dicen, vos no servís, sos un inútil, sos un tonto. Entonces, ¿qué es lo que hace el sujeto? Ese sí mismo, frente a ese campo fenomenológico adverso, digamos, esas experiencias adversas, y las ignora o niega o distorsiona las experiencias, ¿ok? Pero si esas experiencias son adecuadas, son consistentes, entonces, pues, se simboliza adecuadamente. La siguiente. Esta tiene que ser libre de amenazas, ¿verdad? Para esa autoestima, ¿verdad? Que es un concepto muy importante, casi central dentro de este modelo del humanismo, ¿verdad? El autoestima para la persona, para el sí mismo. Allí está el origen de la conducta. La mejor fuente de la información, por eso, es la persona misma. Por eso se confía en los autoinformes. Por eso el enfoque humanista no recurre a las evaluaciones psicométricas, a los test psicológicos, a los test proyectivos, simplemente a un autoinforme. Y esta era una de las críticas también que se le hacía, ¿verdad? Porque este autoinforme es subjetivo, dicen las otras posturas. Entonces, vos no podés confiar en un autoinforme de un sujeto que está en un estado de incongruencia total. Pero es los métodos de evaluación, entre comillas, que utiliza este modelo psicoterapéutico. La siguiente. Ok, les decía yo que hay una tendencia básica que es casi genética, de ese potencial de crecimiento para llegar a la autorrealización, que es un movimiento progresivo en la vida, pero se da este movimiento y se libera el potencial de crecimiento cuando las elecciones vitales se simbolizan adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las experiencias que se dan en ese campo, o sea, el campo fenomenológico tiene que ser congruente con el sí mismo. El sí mismo es como un filtro, ¿verdad? Que va filtrando las experiencias, incorporando adecuadamente o negando o distorsionando. Y cuanto más niega y cuanto más distorsiona, más incongruente va a ser la personalidad del sujeto. Y cuanto más incorpora de una manera sana, va a ser una personalidad íntegra y segura. Y todos podemos llegar a la autorrealización. ¿Pero por qué no todos? Porque es algo, como les decía, genético, casi está dentro de nosotros ese potencial. Pero ¿por qué no todos desarrollan ese potencial? Porque sus experiencias no fueron consistentes. Por eso es que hay gente que sí llega a la autorrealización y otra gente que queda por el camino. Por Profe, esto, sí. ¿te puedo consultar algún momento? En esta parte tiene mucho que ver el tema de que mientras más cerca esté el yo real del yo ideal, la persona llega más rápido a la autorrealización o como algo así era. Sí y no. A ver, sí y no. Te explico por qué. Cuando nosotros hablamos del yo real, del yo ideal, estamos más dentro de un campo de tipo existencial, de la línea de la Gestalt que desarrolla Salama Peños. Cuando nosotros hablamos de esto, de la autorrealización y del potencial de crecimiento, estamos más, digamos, parados dentro de la teoría de sí mismo de Carl Rogers. Pero básicamente sí, digamos, en el sentido de que, a ver, el yo ideal se desarrolla sanamente a partir de un yo real también sano. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el yo real está lleno de energía, me estoy situando ya dentro de la propuesta teórica de Salama Peños de la Gestalt. ¿Se entiende, Susan? Sí, profe, sí. Bueno, entonces
Susan y los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si ese yo está lleno de energía negativa, pues su yo ideal no va a ser tampoco congruente con su yo real. O sea, un yo ideal que construye castillos en el aire, tampoco. Entonces, la cercanía que se tiene que dar entre el yo real y el yo ideal tiene que ser real, por así decirlo, ¿verdad? Un yo ideal que no sea fruto de una energía muy negativa o de evasiones o de interrupciones en ese proceso de gestalten, que no sea producido por demasiadas gestalten inconclusas que llevan también al desarrollo de comportamientos neuróticos, si vamos a hablar, estamos hablando desde el psicoanálisis, ¿verdad? Pero si vamos a hablar desde la gestal, que nos lleve al desarrollo de conductas que nos alejan de vivir nuestro aquí y nuestro ahora, ¿verdad? Que nos dejan jalados en el pasado, en esas gestalten inconclusas. Entonces, cuando yo hablo de la autorrealización y del potencial de crecimiento, me refiero a una fuerza que está dentro de todo ser humano, que es inherente al ser humano. Es una fuerza que busca liberarse para llegar a la autorrealización, pero que cuando los factores del medio no resultan los más adecuados, es cuando ese potencial no se puede liberar. Por eso les decía, no sé si más o menos respondí, Susan. Sí, profe, perfecto. Ok, por eso les decía que estos elementos son muy importantes porque para que ustedes den orientaciones a la hora de atender a los niños, porque los papás no se dan cuenta a veces, y esto es las comparaciones, por ejemplo, porque resulta que Juanito tiene 5 de punta a punta y Andresito, su hermano menor, tiene 2, 3, por ahí le salió un 1, después tiene 4 y qué sé yo, pero él tiene 5 de punta a punta en educación física y es el que siempre está metiendo los goles y es un capo en el deporte. Pero ¿qué pasa? Cuando se va a retirar la libreta, entonces se valora pues más en nuestro medio la inteligencia lógico-matemática, ¿verdad? Entonces, ay, él y viene con la libreta de Juancito y de Andresito y vos, Juancito, son tontos, luego, ¿cómo lo que no le parece a tu hermano que saca todos 5? Y cómo lo que vos, ¿verdad? Y la medalla de oro que se ganó él y el trofeo que se ganó como el goleador del campeonato escolar, interescolar y qué sé yo, ¿verdad? No es importante. Y a veces papá y mamá no se dan cuenta de eso. Y eso resulta totalmente incongruente con ese sí mismo, con ese sí mismito, digo sí mismito, ¿verdad? Porque se trata de un niño, con ese sí mismo de ese niño. Y entonces está apagando su potencial de crecimiento. O el caso, por ejemplo, qué sé yo, una niñita que no hace mucho, me encontré un caso así, ¿verdad? Re charlatana, que habla hasta por los codos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con ella? Ay, en la libreta, charla durante la clase, charlatana. Viene la mamá, ay, habló en toda la clase, qué sé yo. Entonces se comienza, ya hablaste ya otra vez en la clase, ya otra vez, ya tuve ya otra vez queja, vos callate, no te puedes peor callar, no te puedes peor callar. ¿Y qué hace entonces Marisa? Marisa comienza a callarse la boca. ¿Por qué? Porque ella es la mala, porque ella es la maleducada, porque ella es la impertinente. ¿Por qué? Porque habla demasiado. Y todo el potencial que tenía Marisa para ser una disertante, para ser una conferencista, para ser una periodista, para ser una presentadora. ¿Qué pasó con el potencial de Marisa? Se quedó por el camino. Entonces es bueno que ustedes, chicos y chicas, manejen esta información, esta teoría que les dice Carl Rogers a la hora de hacer una orientación. Estén ustedes situados de pronto en un paradigma más cognitivo-conductual o qué sé yo, esto igual es válido, esto igual sirve. Entonces, nada, explicarle a papá y mamá
¿verdad? Que las comparaciones son odiosas, explicarle que busquemos otra forma, pero está bien, en las clases hay que callarse un poquitito, pero después vos podés hablar en el recreo, hablarle también a la profe, contarle a la profe y decirle que hay que permitirle que exprese todo su potencial del niño, ¿se entiende? Entonces, por eso es importante. A ver, seguimos, porque a mí parece que no me callaron de chiquita y hablo demasiado, ¿verdad? Bueno, retrocedí un poco antes de esto, Jacqueline, porque me perdí. Bueno, la autorrealización, ¿verdad? Por eso les conté los ejemplos, la importancia de dar experiencias sanas y experiencias positivas para llegar a la autorrealización y aumentar la autoestima. La siguiente. Bajo ciertas amenazas, que son las experiencias que no resultan consistentes con el sí mismo, se analizan las experiencias y en ausencia de amenazas se incorporan al sí mismo. Esto ya es en un proceso psicoterapéutico. Se puede analizar esa experiencia que resultó negativa y como no hay amenazas, porque en un ambiente psicoterapéutico tiene que haber calidad, permisividad, el terapeuta tiene que estar libre de juicios de valor. Esas son las condiciones que se tienen que dar en terapia de este modelo humanista, de este modelo rogeriano. Por eso es que la psicoterapia, en la cual lo que se busca es liberar un potencial ya existente, para llegar a la autorrealización se tienen que dar estas tres condiciones. Pero no están estas tres condiciones fuera del terapeuta, están dentro del terapeuta. Toda la fuerza de la psicoterapia humanista rogeriana radica en la fuerza del terapeuta. Acá no hay técnicas. Aquí radica toda la fuerza en las características del terapeuta. El terapeuta tiene que desarrollar una comprensión empática, una consideración incondicional positiva y ser congruente. ¿Qué quiere decir comprensión empática? El cliente se tiene que sentir comprendido. Esa es la base para la realización. No tiene que ser, el terapeuta tiene que tener la capacidad de colocarse en los zapatos del otro, pero nunca tiene que ser total. Y esto es bueno, porque el terapeuta también tiene que mantener la objetividad. Tiene que ser empático, pero no como totalmente, porque si no entonces el paciente llora y yo voy a llorar. O sea, el paciente viene y me dice, ay, mi marido me dejó con otra señorita, qué sé yo, y resulta que a mí me pasó lo mismo y yo voy a ser tan empática y a mí también, y todos los hombres lo son. No, el terapeuta tiene que ser empático, pero también tiene que ser congruente. Entonces, por eso la empatía debe ser total. Perdón, la empatía nunca debe ser total. Tiene que ser objetiva. ¿Ok? Quiero que quede bien claro, la empatía nunca debe ser total. Y eso es bueno. La consideración incondicional positiva es la otra característica que tiene que desarrollar el terapeuta humanista, ¿verdad? No emitir juicios de valor. En terapia no tiene que haber condiciones. O sea, no puedo poner condicionamiento. Y esto es importante, la consideración incondicional positiva es importante para la vida misma, para ese desarrollo sano de los niños también. Partiendo, qué sé yo, del amor. El amor tiene que ser incondicional. Esto también es otra cosa que es frecuente que encontremos nosotros en consultorio. Te compré el lápiz de color y perdiste el primer día que te fuiste a la escuela. Ya venís con los lápices de colores de 12, de 24, 48 colores, ya perdiste 2, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está mamá, ahí está papá, me rompo la espalda para darte lo mejor, por no decir que me rompo otra cosa, ¿verdad? Y vos ya perdiste. ¿Lo di con una condición o lo di sin condición? El niño espera esto, consideración incondicional positiva. El niño espera que lo que yo le dé sea sin condiciones. Yo te doy porque te amo, yo te doy porque quiero. Por eso te doy. Si vos lo perdiste, bueno, ese es otro problema. Pero no voy a estar restregándote en la cara que me rompí la espalda para comprarte champión que hoy ya te fuiste a romper. No,
Esa no es la forma de liberar el potencial de crecimiento de un niño. En terapia no debe haber condiciones, la aceptación tiene que ser sin condiciones. El terapeuta tiene que ser capaz de sentir interés. El interés tiene que ser genuino, no puedo fingir porque el paciente se va a dar cuenta, el cliente en este caso, porque el cliente se llama. Se va a dar cuenta, el cliente deja las defensas debilitantes y comienza a crecer. Cuando siente que ya no hay amenazas en su campo fenomenológico, que ya no hay amenazas para sí mismo, para su autoestima en ese campo fenomenológico, que es en el momento terapéutico, ese campo fenomenológico está formado por las características del terapeuta. O las características del terapeuta hacen parte del campo fenomenológico del cliente. Entonces, necesariamente tiene que haber empatía, consideración incondicional positiva y la última característica, que es la congruencia. Aparentemente hay una contraposición con la empatía, pero los clientes a la larga lo valoran. Sobre todo valoran la sinceridad. Y aquí otra vez una sugerencia, gente. Si van a hacer psicoterapia, si van a ser psicólogos clínicos, haciendo psicoterapia, comiencen a hacer sus propios procesos psicoterapéuticos. ¿Por qué? Porque eso ahí se logra un estado de congruencia. Tengo que ser congruente. Y si no soy congruente, si no estoy de acuerdo con el pensamiento, tengo que tener, ya vimos ya nosotros también un comportamiento ético, derivar, qué sé yo, el terapeuta es un ser humano también. Entonces, pues nada, tengo mis propias creencias y las personas, por ejemplo, con tendencias homosexuales a mí me generan cosas, yo no acepto, no puedo ver. O sea, yo digo, sí, acepto, ahora todo, pero veo que dos hombres se besan y digo, eso no es congruente. Entonces, si viene una persona con una tendencia sexual diferente a hacer psicoterapia conmigo y me va a contar de sus experiencias con sus amantes, y yo voy a estar, por más que, ay, sí, es normal, qué sé yo, pero no se olviden que el paciente tonto no es. Entonces, toda mi expresión no verbal le va a hacer sentir amenaza, se va a sentir amenazado dentro de su campo fenomenológico y no se va a dar ese proceso para alcanzar el potencial de crecimiento y llegar para liberar el potencial del crecimiento y llegar a la autorrealización. ¿Por qué? Porque yo como terapeuta no estoy siendo congruente. ¿Se entiende? Bueno, la actitud contra la técnica. ¿Por qué la actitud contra la técnica? Porque les decía, toda la fuerza de la terapia humanista radica en las características, en la actitud que tiene que desarrollar el terapeuta y no la técnica, no utiliza técnica. Más que en la técnica, toda la fuerza del proceso reside en las actitudes del terapeuta. Esto es lo que va a permitir que se libere el potencial de crecimiento. La terapia centrada en el cliente, la persona tiene la fuerza constructiva hacia la salud. Lo que tiene está dentro de él mismo. Va a buscar salir ese potencial. Y en cuanto encuentra el campo libre como para liberarse, se va a liberar. La siguiente. Bueno, esto es algunos aportes importantes también de este modelo, no solamente la psicoterapia. Perdón, todavía no llegamos a esto. A pesar de mis gafas veo poquito. En la psicoterapia no se debe hacer. En la psicoterapia del modelo humanista no se debe, lo que no se debe, dar información, dar consejos, persuadir, afirmaciones tranquilizadoras, hacer preguntas o interpretaciones. Esto no. ¿Qué es lo que hace entonces el terapeuta humanista, el terapeuta centrado en el cliente? Reconoce y aclara los sentimientos. Hace comentarios que indiquen la aceptación incondicional. Acepta incondicionalmente, demuestra empatía. Esto es lo que hace, por eso es una terapia no directiva, porque no hace preguntas, no da afirmaciones tranquilizadoras, no da consejos, simplemente la técnica, entre comillas, es la técnica del reflejo. Y aparentemente es como que fácil, ¿verdad? Porque ¿en qué consiste la técnica del reflejo?
es simplemente repetir lo que dice el sujeto. ¿Y cómo te sentiste hoy? O sea, ¿cómo te sentí? Y me sentí, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, porque hoy a la tarde fui ¿hiciste deporte? Sí, hice deporte con mi primo, que hace mucho que no hablabas con tu primo. Esa es la forma, voy reflejando lo que el sujeto dice, de tal manera a ir conduciendo al sujeto para que se vaya adentrando en sus propias experiencias y él por sí mismo vaya elaborando eso que resultó incongruente. Hay una crítica, y le hacían, les sugiero que busquen si pueden encontrar en el internet las discusiones entre Carl Rogers y Skinner. Eran famosos los debates entre Carl Rogers y Burroughs Skinner sobre estas cuestiones, porque él le decía que esto ya era dirigir, y él hablaba de una terapia no directiva, y desde el momento en que yo voy reflejando, yo decido que voy a reflejar, yo terapeuta, entonces eso es directivo, le decía, ¿verdad? Entonces había un debate entre ellos. Los roles del terapeuta y del cliente, verán en la estructuración, claro, lo que se busca, les decía, es que el sujeto vaya estructurando a partir de los reflejos que le va haciendo el terapeuta. Y por esto es que también muchos dicen que no resulta en poblaciones que no tengan cierto nivel, porque si no te van a decir, ¿por qué lo que vos decís todo lo que yo digo? ¿Verdad? No hacen ese trabajo de estructuración interna. La siguiente. Vea, estas son las etapas que el sujeto llega en un estado de incongruencia total, a falta de reconocimiento de los sentimientos, hay renuencia a revelar el sí mismo, los constructos son rígidos, yo no soy responsable de lo que a mí me pasa, el resto es responsable de lo que a mí me pasa, un estado de incongruencia total. Ese es el primer momento, es la primera etapa en la que llega a consulta. Y después comienzan a avanzar las otras etapas a medida que avanza el proceso psicoterapéutico. En un segundo momento ya describe sus sentimientos. Aún están lejos de su sí mismo, pero ya comienza a describir sus sentimientos. En una tercera etapa hay un flujo más libre que acerca al sí mismo. Esos sentimientos comienza él a verlos como parte de él mismo. En una cuarta etapa hay una descripción libre de los sentimientos y hay un reconocimiento tenue de los sentimientos negativos. Ya libremente describo mis sentimientos, ya comienza a aflorar ese, esto es mío. En la quinta etapa ya acepto mis sentimientos. Sí, yo soy responsable de esto que ha sucedido, ¿verdad? Y esto es lo que siento, y es como que se comienza a estructurar y se comienza a, utilizando un término más coloquial, a hacer amigos con mis experiencias negativas. Comienzo a trabajarla, a estructurarla para incorporarla. En un sexto momento hay un deseo de arriesgarse ya a ser sí mismo y llego a un séptimo momento donde hay una comunidad experimentando el sí mismo y ya hay poca incongruencia. Un estado de congruencia total dicen que es al llegar a la autorrealización. Entonces, no es que al terminar el proceso psicoterapéutico rogeriano ya se va a llegar a la autorrealización. No, van a seguir las incongruencias, poquitas van a seguir, pero lo que se hace es comenzar a liberar ese potencial que estaba oculto, que estaba como que enterrado debajo de las experiencias negativas, debajo de las experiencias mal interpretadas o mal incorporadas o negadas. ¿Está? La siguiente, ya que creo que hasta aquí. Lo del diagnóstico. Se resta énfasis al diagnóstico. Algunos consideran la evaluación perjudicial porque el psicólogo se sitúa en un rol superior, ¿verdad? Y esta pues una terapia no directiva donde hay un relacionamiento empático de aceptación incondicional y de igual a igual, ¿verdad? Entonces, desde este modelo, si nos situamos en este modelo, no damos mucha importancia al diagnóstico o al diagnosticar al paciente. En el modelo psicoanalítico sí se hace un diagnóstico de las conductas neuróticas a través de los test proyectivos, ¿verdad? En el modelo conductual
Sí, también se hace un diagnóstico de las conductas desadaptativas y se busca determinar una conducta blanca a través de los cuestionarios y haciendo un análisis conductual. Aquí no, aquí los diagnósticos no son importantes, ¿verdad? La siguiente. Esto es lo que hace rato ya me adelantó, las contribuciones, ¿verdad? No solamente como un modelo psicoterapéutico, sino que se utiliza también para crecimiento personal, entrenamiento en relaciones personales, en los centros de crisis. Surge como una alternativa importante para el psicoanálisis tradicional y desplazó el rol del paciente pasivo, ¿verdad? Ese paciente pasivo a las interpretaciones del terapeuta, modelo psicoanalítico. Aquí no, aquí es el terapeuta que reestructura sus experiencias a partir de los reflejos y de encontrar en ese ambiente psicoterapéutico libre de todas amenazas para su sí mismo. También dio grandes contribuciones a las investigaciones de psicoterapia, son famosos. Esto también les sugiero, si tienen un poquito de tiempo libre, sé que casi no tienen porque con este sistema parece que es mucho mayor el trabajo, pero el caso BIT, B corta y B larga. El caso BIT es el caso emblemático que llevó adelante Carl Rogers con una de sus estudiantes. Abre camino a la diversidad terapéutica. George Kelly, que habla de la manera de percibir el mundo son orígenes de los problemas, su punto de vista sobre sí mismo, y ahí comienza a dar, digamos, avance hacia la cognitiva también. La siguiente. Para el movimiento, este humanismo existencial, ¿verdad? Que es lo que estamos, las personas no son productos del pasado, del inconsciente o del ambiente. Ejercen su libre albedrío en la búsqueda de su potencial interno de autorrealización y el énfasis no se pone en la enfermedad, sino en el potencial. Es más, digamos, hacia un paradigma holístico que un paradigma newtoniano cartesiano, ¿verdad? Porque se da mucha fuerza al libre albedrío en la búsqueda de ese potencial y la enfermedad es vista como una oportunidad, ¿ok? La siguiente. Bueno, y aquí ya entramos dentro de otro modelo terapéutico que es la existencial, pero estamos llegando a 1 hora. Yo no sé qué opinan, gente. ¿Cuánto nos falta, Jacqueline? De SPPT nos faltan 7, donde hace una introducción a lo que es la teoría existencial, pero hay otro donde habla viendo de lo que es la logoterapia, la gestal, que también ellos tienen. La gestal, que es donde yo me hubiera querido detener. No sé qué dicen, gente, porque estamos llegando ahora. Estamos 1 hora. ¿Qué dicen, gente? Hello. ¿Hay alguien allí que me Sí, puede profe. decir? ¿Sí? ¿Quién No habla? sé nomás hasta qué hora va nuestra clase, por eso no estoy viendo. Estoy viendo, profe. Ahora van a ser, ¿qué hora es ahora? ¿Qué hora va a ser? Ahora Las son las 7:01. 19. Sí. A nuestra clase iba hasta las 19:20. Y entonces podemos seguir, profe, según yo, o sea, yo creo que no hay Bueno, vamos a problema. seguir rápidamente para cerrar esto porque después yo quería dejarlo de terapia de juego y conductual para la próxima clase. Entonces cerramos. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, Sí, profe, profe. hace Todo genial. una introducción breve de logoterapia Sí, profe, y ya estoy de directamente a la acuerdo. gestal. A toda bala. Sí, Liliana, dijiste algo. Profe, podemos continuar nomás. Dale, ok, seguimos entonces. Susan y Liliana están conmigo, pero por favor no me dejen sola. Aida, Andrea, Ángela, Daisy, Gloria, Luis Carlos, Hola, Luz, profe. estén conmigo, por favor, porque les voy a Estamos contar. acá, profe. Escuchando. Díganme que están vivos, porque los otros días se decía que este sistema es como estar en el cementerio con los columbarios, ¿verdad? Y yo decía dentro de mí, pero déjeme, ¿qué va a hacer? Si yo sé que detrás de cada una de esas cajitas están gente viva, gente con mucha energía y con mucho dinamismo. ¿Qué cementerio? Sí, hay una barrera, pero allí están ustedes con toda su fuerza y a pesar de esta barrera, yo siento la fuerza de ustedes, déjenme sentirla, ¿sí? Bueno. Vamos a logoterapia ya, retrocedeme, pues, Jacqueline, por favor.
Sí, la búsqueda del significado de la existencia. La terapia existencial es el centro, buscar el significado de la existencia. Encontramos su raíz en la filosofía. Kierkegaard, Heidegger, Tilly, Sartre, Jasper, otros más, ¿verdad? Que hacen énfasis en la existencia del ser humano, a diferencia de las corrientes filosóficas que hablan del idealismo, ¿verdad? Más platónico, esto es más aristotélico, ¿verdad? Es la existencia se enfatiza como un elemento de alcanzar el conocimiento desde lo filosófico, ¿verdad? Y encontramos a la logoterapia y la Gestalt. La siguiente. La logoterapia, el máximo representante, porque es el creador del modelo de esta teoría, es Viktor Frankl, ¿verdad? Viktor Frankl que elabora su teoría en un campo de concentración él estuvo en un campo de concentración de los nazis y observó allí cómo venía gente fuerte, joven, con mucha energía y pasaba un tiempo muy corto, se enfermaban y morían en los campos de concentración. Entiéndase que en estos campos de concentración las condiciones de vida eran infrahumanas, eran condiciones muy adversas, donde le sacaban todo. Lo que no podían sacarle era la dignidad y algunos hasta perdieron la dignidad del ser humano en esos campos de concentración. Y ahí Viktor Frankl elabora su modelo y su teoría logoterapéutica. ¿Y por qué? Porque venían otros viejitos más débiles y llegaron al final. Ellos no morían, no perecieron. Entonces allí esto le llamaba la atención a él y comienza a escribir. Y cuentan que escribía en cajetillas de cigarrillo, en pedacitos de madera. Ahí escribía lo que iban a ser los inicios de su logoterapia. Entonces llega a la conclusión de que el que soportó esas condiciones tan extremas es el que que le había dado un sentido a su vida, ¿verdad? Te adelantaste. Ahí está. Alienta al cliente por eso a encontrar el significado de su vida. Lucha porque el cliente desarrolle un sentido de responsabilidad y obligación hacia la vida una vez que ha descubierto el significado real y trascendental de su existencia. Avancemos. Tiene unas técnicas, la intención paradojal es una de ellas y la de reflexión es otra. La intención paradojal es intentar conscientemente ejecutar la misma conducta generadora de la ansiedad, ¿verdad? Si estoy temblando frente a una situación de que voy a tener una entrevista nueva de trabajo, estoy temblando, entonces yo tengo que no intentar dejar de temblar, intentar temblar más. Más, estoy temblando más. Esto es lo que le llama la intención paradojal, porque de esa manera se desvía la fuente de ansiedad, el origen de la ansiedad. La de reflexión es instruir al cliente a ignorar la conducta molesta, es intentar desviar la atención del cliente hacia otras más constructivas, ¿verdad? Es también, digamos, de una manera como pensar en cosas positivas, tratando de dejar de lado los pensamientos distorsionados, haciendo una comparación con la cognitiva conductual. La siguiente. Bueno, y aquí vemos ya, esto es, digamos, muy poquito de la logoterapia, que es toda una teoría y es todo un modelo terapéutico. Ellos trabajan, los logoterapeutas trabajan mucho con las neurosis, digamos, existenciales, trabajan mucho también, da elementos muy interesantes para trabajar con los enfermos terminales, ¿verdad? Es mucho más amplio. Nosotros así muy cortito y muy resumido. Y entramos dentro de la... ¿Sí? Igual ellos en el otro tienen un PowerPoint siguiente que hace más un desglose de estas dos teorías. ¿Cómo sería una introducción? Así ya, como perfecto. Un salpicadillo para que ellos entiendan más o menos de qué se trata. Ok, perfecto. Bueno, para la Gestalt la persona es un todo organizado. Hay un potencial interno de la persona que es capaz de superar los problemas de adaptación, pero debe existir conciencia de esos obstáculos y enfatiza la conciencia del momento, del presente. La Gestalt invita a vivir el aquí y el ahora. Hay ciertas reglas como la comunicación tiene que ser en presente,
La comunicación tiene que ser entre iguales y se enfoca en la experiencia inmediata, en el aquí y en el ahora. La siguiente. Aquí está. Las neurosis surgen porque hay asuntos inconclusos, cuestiones distónicas al yo. El terapeuta se vuelve un catalizador que facilita al cliente tomar conciencia de cómo se obstaculizó la expresión de su potencial. ¿Qué es dónde se produjo el corte? Para que no se exprese todo el potencial de su yo. Hay algunos, ¿qué es lo que hizo que ese asunto se mantenga inconcluso? Que no se haya cerrado ese asunto, esa gestal. El pseudo-yo y divide, ¿verdad? La teoría divide en el pseudo-yo, que es la parte de la personalidad automática. Es no consciente y allí están los introyectos. El yo tiende al éxito, esa es la parte consciente, es nuestra esencia. Entonces allí no hay introyectos, allí hay internalizaciones. Y el yo ideal son los deseos de figuras significativas proyectadas en nosotros, son las metas altas imposibles. Cuando está regido por el pseudo yo, que era lo que hace rato me había preguntado una de las compañeras, ¿verdad? Entonces, hay un pseudo yo, hay un yo y hay un yo ideal. Que cuando está regido por el pseudo yo, les insisto, entonces las metas son muy altas, son imposibles. Y les decía, es como construir castillos en el aire y eso enferma. La siguiente. Salama Peño habla de que para que nosotros podamos, el origen de las conductas neuróticas, de las conductas inconsistentes, está en las gestalten inconclusas. Los asuntos que no se han cerrado, los asuntos que han quedado abiertos. Allí está el origen. Entonces, cuando queda un asunto inconcluso, habla de la experiencia. Primero uno está en una situación de reposo. No hay necesidad, no hay nada. Después pasa a una etapa de sensación. Algo comienza a molestar, algo quiero y se pasa formación de la figura. De ese fondo, no se olviden que esto es gestal, de ese fondo medio mezclado, figura y fondo, comienza a emerger la figura. Entonces puedo determinar qué es lo que está generando mi inquietud, qué es lo que quiero y movilizo mi energía hacia eso que yo quiero. Acciono, entro en un precontacto con lo que va a darme satisfacción en ese momento, entro en contacto y después se da un post-contacto y se cierra el ciclo de la experiencia y nuevamente entro en una etapa de reposo y surge otra vez la sensación cuando hay alguna necesidad y emerge otra vez la figura, se moviliza la energía, determino lo que quiero, acciono, entro en precontacto con eso que me va a satisfacer, contacto y postcontacto. Así se van dando los ciclos de la experiencia y así se van cerrando las gestal. ¿Qué es lo que pasa cuando la gestal queda inconclusa? A una de estas situaciones que ustedes ven ahí en el PowerPoint. En el reposo se da una postergación. Ah, no. ¿Tengo hambre? No tengo hambre porque tengo que hacer otra cosa. Quedó abierta esa gestal. Sensación de sensibilización. Tengo una sensación de que algo me incomoda con esta situación, pero no, voy a dejar nomás pasar. Y dejo pasar y la sensación no llegó a emerger la figura de ese fondo, no pasé a la otra etapa. ¿Por qué? Porque dejé pasar. Si ya se dio, o sea, son cortes que se van dando en cada una de estas etapas. ¿Y por qué se corta? ¿Por qué no se cierra el ciclo gestal? Porque se dieron una de estas cuestiones, ¿verdad? En la formación de figura hay una proyección. En la movilización de energía hay una introyección. En la acción hay una retroflexión. En el precontacto se da la deflexión. En el contacto se da la confluencia y en el postcontacto la fijación. Cuando se dan una de estas situaciones, no se cierra el ciclo. Y ahí es cuando el ciclo gestal queda abierto y ya se comienza otro ciclo que no se cierra, si no se cierra otra vez, queda abierto otra vez. Entonces, esto es lo que lleva después al desarrollo de unas conductas que no son
sanas, unas conductas neuróticas. El pseudo yo emerge con fuerza. ¿Por qué? Porque no se han cerrado las gestaltes. Porque cuando tenía que haber accionado para cerrar esta mi gestión, ¿qué es lo que hice? Se dio una retroflexión, retrocedí en mi acción. O bien, cuando ya accioné y entro en precontacto con lo que me va a satisfacer y va a hacer que se cierre mi gestal, y yo me doy una deflexión. Dejo de mi contacto. No avancé hasta establecer contacto. O bien avanzo, establezco contacto, pero en vez de reconocer que eso está afuera y esto soy yo, se da una confluencia, se da una mezcla, ya no sé más quién está adentro, quién está afuera, quién soy yo, dónde termino yo, dónde comienza el otro, hay una confluencia y eso hace que yo no pueda pasar a un post-contacto, me quede allí y no se cierra el ciclo. ¿Se entendió esto de la experiencia gestal que se tiene que ir cerrando y cuáles son los elementos que hacen que se trunque ese cierre? Sí, profe. Sí, profe. Ok, avanzamos entonces, Jacqueline. ¿Y qué es lo que va a hacer que se vayan cerrando esas gestaltes que quedaron inconclusas? El experimento gestal, que es un método vivencial en el cual se aplican técnicas gestálticas para posibilitar el darse cuenta. Me doy cuenta que quedó una gestal inconclusa, en qué momento quedó inconcluso y comienzo a cerrar. Eso que fue un introyecto, yo lo saco en este experimento gestal. A ver, un introyecto es, por ejemplo, que hizo que no se cierre mi ciclo gestal. El matrimonio es para toda la vida, ¿ok? El matrimonio es para toda la vida. Vos te casaste para toda la vida. Entonces, resulta ser que no funciona la cosa, ¿verdad? Mi marido me golpea, qué sé yo, entonces surgen los estados de malestar, pero mi introyecto fuerte que me pusieron aquí en la cabeza me dicen que yo cuando voy a accionar retrocedo una retroflexión y no acciono, no termina mi senda, no termina mi gestal. Yo no avanzo. Entonces, ¿por qué? Porque mi introyecto que me pusieron sobre mi cabeza pesa en mí. Me pusieron sin analizar. Entonces, ¿qué es lo que hago en un momento experimento gestal? Saco ese introyecto, lo veo, no analizo, no me gusta a mí, mamá, tomá, abuela, tía, sacerdote, pastor, no sé quién me puso ese introyecto que el matrimonio para toda la vida y les devuelvo a ustedes. Entonces, me libero del introyecto. Y a medida que voy sacando los introyectos, allí es cuando el yo comienza a emerger con fuerza sana. Entonces el pseudo yo se minimiza, pierde fuerza, porque lo que alimenta al pseudo yo es la energía negativa de los introyectos. O sos un varón y resulta ser que el introyecto que te pusieron en tu cabeza es que el hombre tiene que ser el proveedor, que el hombre es el que tiene que producir, que el hombre es genial. ¿Y después qué pasó? Te quedaste sin trabajo, no puedes producir. Entonces entras en una profunda depresión. ¿Por qué? Porque te metieron un introyecto en la cabeza y no te permite disfrutar de tu aquí, de tu ahora, tu hijo, tu esposa, tu esto, todo, tenés todo, pero ¿qué no tenés? Entonces hay que sacar ese introyecto, analizarlo, como les digo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando sí a mí me gusta esto? Entonces es una internalización, ya no es un introyecto y eso no me va a hacer sentir mal. Entonces, esto es lo que se logra en el experimento gestal, el darme cuenta del introyecto y devolver a quien me lo puso en la cabeza. El caldeamiento, y esto no es que ya nomás así entramos porque la gestal utiliza muchas técnicas y no es que ya vamos nomás a las técnicas, no, se hace un caldeamiento inespecífico. ¿Qué se hace en el caldeamiento inespecífico? Le enseño a respirar, le enseño a relajarse para después entrar en el proceso del caldeamiento específico, que es favorecer el contacto para buscar aclarar y energetizar la figura del fondo para poder accionar. Después vamos a la acción, a la retroalimentación y después se da el cierre en ese experimento gestal. Se da el cierre de la gestal y esto es lo que es un proceso sanador. Sigamos. Que el paciente, lo que tenemos que lograr es que el paciente esté consciente, pueda hallar las disparidades, autoaceptarse y autorregularse a sí mismo, ¿verdad?
Y esto en la medida en que se libere de los introyectos. Siguiente. El otro, Jacqueline. Hasta ahí va, profe, la Hasta ahí, presentación. bueno, entonces en el otro, vamos a retroceder un poquito, porque acá había una discusión, digamos. Estos trabajos de Fritz Perls. Fritz Perls que tomando las teorías de la Gestalt y de las leyes de la Gestalt, elabora los modelos terapéuticos. Trabajó mucho en comunidades. Fritz Perls se liberó hasta tal punto de los introyectos que vivía su vida y que lo que sea que fuera que suceda, ¿verdad? No es problema mío, es problema tuyo. Yo creo que Fritz Perls también ya, digamos, fue como para el otro lado. Ustedes tienen que, les sugiero que lean, hay un material de él dentro y fuera del tacho de basura que es muy interesante. Bueno, Fritz Perls trabajó con su esposa Laura Posner y había una discusión en una parte, no, esto después vamos a ver. Este ya es el otro PowerPoint, ¿verdad, Jacqueline? No, estoy buscando lo que me estás diciendo en el PowerPoint siguiente. Espera que te voy a hacer algo. No, porque la parte, acá vamos a terminar, la parte de cerrar o abierto nomás. Pero eso después vamos a volver a retomar seguramente en la próxima clase. Pero es lo de cierre, cerrado o abierto. ¿Por qué cerrado o abierto? Porque había una discusión, como les decía, entre Fritz Perls y Laura Posner, entre dejar cerrado al paciente o dejarlo abierto. ¿Qué quiere decir esto? El paciente cerraba en el momento terapéutico su Gestalt o le permitíamos que se vaya así, se le permite que se vaya así, que en su vida cotidiana cierre esa Gestalt. Las dos cosas son válidas, ¿verdad? Fritz Perls decía que había que cerrar en el momento terapéutico y Posner le decía que esto se podía dar después, ese proceso tenía que seguir, que esto también era parte del experimento Gestalt, que es el de creer en el paciente, el de confiar en esa fuerza del paciente como para que él mismo cierre su Gestalt, ¿verdad? Bueno, y después es el otro, yo creo que llegamos hasta acá. En la próxima clase vamos a seguir un poquitito con esto, ¿verdad, Jacqueline? Y vamos a centrarnos también en lo que es la terapia de juego y vamos a avanzar hacia la conductual, cognitiva conductual. ¿Está? ¿Preguntas, gente? Ninguna, profe. Todo muy claro. ¿Todo claro? ¿Estamos bien entonces? Estamos bien, profe. Dale. Ok, quiero, como es proponerles también que si tienen preguntas pueden escribir en nuestra página de nuestro, ¿cómo se llama esto? De nuestro... En la sección de preguntas que tengan en base a si algo ocurre, entonces nosotros ya sabemos, o le pasamos por la delegada, o en la siguiente presentación retomamos desde las preguntas que hayan dejado ahí. Vamos aclarando esto. Interés de que quede claro en ustedes estos modelos terapéuticos, ¿verdad? Más no a profundidad, por lo menos así someramente, digamos, y muy sucintamente para que ustedes, porque esto es lo que después va a determinar en qué o para dónde, cuál de los paradigmas van a abrazar ya en la hora del ejercicio profesional. ¿Está? Con gusto, chicos. Nos veremos de aquí a no sé cuándo es la otra fecha que ya le pasé a la delegada. Dale, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente, gracias a ustedes. Chao, chao. Fuerza. Chao, chao.